¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si todo lo que llaman amor no fuera más que miedo a estar en soledad? ¿Y si la necesidad de tener a alguien no fuera más que un disfraz para evitar enfrentar el vacío dentro de ti? ¿Y si lo que llamas una relación no fuera más que otra forma de huir de ti mismo? Nada está más cerca de la verdad que la incomodidad que sentimos en la soledad. Los estoicos nos instaban a imaginar estar en nuestro lecho de muerte, la habitación en silencio, el aire denso, el peso de tu vida presionando sobre ti, y preguntarte: ¿viviste tu propia vida o simplemente exististe en la sombra de otra persona? Los estoicos también nos advirtieron contra entregar nuestra libertad interior, recordándonos que las cadenas que aceptamos de manera voluntaria son las más difíciles de romper. Vestimos esas cadenas con romance, con compañía, con la ilusión de sentirnos completos. Pero en el fondo, algo arde. Algo te desgarra, susurrando que estabas destinado a más. Si alguna vez sentiste ese susurro, si alguna vez percibiste esa verdad escondida bajo la superficie de tus relaciones, entonces ya sabes que esta conversación es para ti. Y si buscas el valor de enfrentarte a ti sin máscaras, de construir una vida enraizada en tu propia fuerza y soberanía, considera suscribirte por esa versión de ti que se niega a abandonar su propia alma. La mayoría de las personas no se enamoran porque han alcanzado un estado de plenitud, se enamoran porque temen al silencio que les espera cuando el ruido se detiene, ese silencio que obliga a escuchar tus propios pensamientos, a enfrentar las preguntas que has evitado durante años. Hay un espacio vacío en sus vidas, un espacio demasiado amplio, demasiado resonante, demasiado crudo, así que lo llenan con otra persona. No siempre porque realmente deseen a esa persona, sino porque es más fácil que enfrentarse a sí mismos. Rara vez hablamos de cuánto de lo que llamamos amor es simplemente una forma de evasión bellamente disfrazada. Es más fácil perderse en las historias, emociones y necesidades de otra persona que confrontar las propias. Carl Jung escribió una vez: la soledad no proviene de no tener personas a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que te parecen importantes. Y para muchos, una relación no es un puente hacia una verdadera conexión. Es un escudo contra esa soledad, una forma de fingir que son comprendidos, incluso cuando nunca se han comprendido a sí mismos. El problema es que cuando el amor está enraizado en el miedo, se vuelve frágil. Cada desacuerdo se siente como una amenaza. Cada momento de distancia como una grieta en el cristal. La relación comienza a cargar con la tarea imposible de sostener no solo dos vidas, sino también las partes no resueltas de cada persona. Y cuando esas grietas empiezan a mostrarse, aparece el pánico. Las personas se aferran con más fuerza, negocian sus propios valores, silencian sus deseos y se moldean en formas que no encajan solo para evitar que la otra persona se vaya. En ese punto, ya no es amor. Es una táctica de supervivencia. Es una forma de evitar quedarse a solas con el mismo silencio del que han estado huyendo. En el amor, a menudo ocurre lo contrario de lo que debería. Buscamos validación, aceptación, aprobación, y en el proceso sacrificamos la honestidad cruda que en realidad podría ayudarnos a crecer. Por eso tantos se pierden en una relación sin siquiera darse cuenta. El proceso es sutil, casi invisible al principio. Se empieza con pequeñas concesiones, donde comer, qué ver, cómo pasar el fin de semana. Parece inofensivo, parece compañerismo. Pero luego las concesiones crecen. Comienzas a ocultar partes de ti porque sabes que no serán entendidas. Dejas de perseguir ciertos sueños porque generan tensión. Empiezas a ajustar tu personalidad, no porque quieras, sino porque temes que mostrarte completo te pueda costar la relación. Con el tiempo, la persona que eras se vuelve más difícil de reconocer, incluso para ti mismo. Marco Aurelio nos recordó: no es la muerte lo que debemos temer, sino temer nunca haber comenzado a vivir. Y esa es la tragedia silenciosa. Muchas personas dejan de vivir realmente cuando temen perder a alguien. Cuando el amor se basa en el miedo, te aleja de lo que el amor se supone que debería dar: libertad. Un amor sano debería permitirte erguirte más alto, no encogerte. Debería fortalecer tu individualidad, no borrarla. Pero cuando el miedo está al mando, el amor se convierte en un contrato de condiciones no dichas. No seas demasiado. No cambies demasiado rápido.
no alteres el equilibrio. Incluso si ese equilibrio te está asfixiando en silencio. Las personas se convencen de que esto es normal, que es el precio de estar con alguien. Pero no se dan cuenta de que ese precio es mucho más alto de lo que piensan. Lo pagan con su autenticidad, con su creatividad, con su crecimiento. Y todo se cambia por la comodidad de no enfrentarse a sí mismos. La ironía es que el silencio del que huyen no es su enemigo. Es su maestro. En la soledad, el ruido se desvanece y comienzas a escuchar tu verdadera voz otra vez. Al principio es incómodo. Escuchas dudas, miedos, arrepentimientos. Pero si permaneces allí el tiempo suficiente, también escuchas tus valores, tu llamado, tu verdad. Jung dijo, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y no puedes hacer eso si siempre te ahogas en la presencia de otra persona, si cada pensamiento está moldeado para mantener la paz en lugar de encontrar tu propio centro. El miedo detrás del amor rara vez se trata de perder a otra persona. Más a menudo, se trata de perder la distracción que esa persona brinda. Cuando eliminas esa distracción, te quedas contigo mismo. Y para muchos, ese es el encuentro más aterrador de todos. Pero este es el encuentro que lo cambia todo. Porque una vez que puedes sentarte en tu propio silencio sin necesidad de escapar de él, dejas de depender de los demás para sentirte completo. Dejas de negociar tu identidad a cambio de pertenencia. Empiezas a amar por elección, no por necesidad. Y ese es el tipo de amor que no se rompe por la ausencia ni por la distancia, porque no está construido sobre el miedo. Está construido sobre la libertad. Elegir enfrentar el silencio no es fácil. Se necesita valentía para dejar de extender la mano solo para evitarte a ti mismo. Pero esa valentía es la base de una vida en la que el amor se convierte en un regalo, no en una muleta. En la que estar con alguien es una decisión deliberada, no una fuga inconsciente. Donde puedes alejarte de lo que no te sirve, no porque no te importe, sino porque te importa demasiado no abandonarte a ti mismo. El miedo detrás del amor te mantendrá dando vueltas en círculos. Enfrentarlo es lo que te liberará. Y la libertad, como enseñaron los estoicos, es la única posesión que nadie puede quitarte. Desde el momento en que somos lo bastante grandes para entender palabras, la historia comienza. Llega en los cuentos para dormir, en las películas, en la forma en que los adultos hablan de la vida. Creces, conoces a alguien, te enamoras y te estableces. Se pinta como el destino final, el capítulo donde todos los cabos sueltos se atan y los créditos aparecen sobre un final feliz. Pocos se detienen a preguntar qué ocurre después de que esa escena se desvanece. Y menos aún cuestionan si ese guión sirve para todos o si en silencio nos roba la oportunidad de conocer a la persona más importante que jamás conoceremos, nosotros mismos. Ese condicionamiento no llega como una orden. Es más suave, más insidioso. Vive en preguntas casuales de familiares. Cuando vas a conocer a alguien, como si tu vida fuera una sala de espera para el amor. Se esconde en halagos que comparan tu valor con tu estado sentimental. Para cuando somos adultos, el mensaje ya no se cuestiona. Se absorbe sin crítica, como la gravedad. El efecto de esta programación silenciosa es profundo. Sin siquiera darnos cuenta, muchas personas crecen creyendo que la vida sin pareja está incompleta por definición. Pueden viajar, aprender, construir carreras. Pero en algún rincón de su mente, siempre hay un recordatorio no dicho de que todo eso es solo un relleno hasta que encuentren a alguien. Y así entran en relaciones no por preparación o por un autoconocimiento genuino, sino por un sentido de deber hacia la historia que les entregaron. Carl Jung escribió una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Para muchos, una relación se convierte en una forma de evitar ese trabajo aterrador. Si alguien más nos valida, no tenemos que validarnos por completo. Si alguien más refleja nuestro valor, no tenemos que enfrentar el silencio que nos pide definirlo por nosotros mismos. Ese condicionamiento invisible no solo moldea a quien elegimos, sino cómo nos comportamos una vez que hemos elegido. Si te han enseñado que tu valor está ligado a tener pareja, a menudo soportarás situaciones que te dañan solo para evitar volver al temido estado de estar soltero.
Ignorarás señales de alerta, tolerarás faltas de respeto o te moldearás en el ideal de otra persona antes que arriesgarte a la vergüenza de terminar solo. Marco Aurelio observó, no son las cosas en sí lo que nos perturba, sino nuestros juicios sobre ellas. El juicio aquí es sutil, pero aplastante. Solo equivale a fracaso. En pareja equivale a éxito. Es esta falsa ecuación la que mantiene atrapadas a innumerables personas en vidas que no reflejan lo que realmente son. Vale la pena notar que este guión no tiene en cuenta la individualidad. Es un modelo único vendido como verdad universal. Algunas personas florecen en asociaciones profundas y comprometidas. Otras necesitan largos periodos de soledad para crecer de verdad. Pero el condicionamiento rara vez deja espacio para esta segunda opción. La soledad se reinterpreta como carencia y la carencia se presenta como un problema que debe resolverse de inmediato. Esta presión no solo viene de los demás. Empieza a vivir dentro de ti incluso cuando nadie observa. Puedes sentirte inquieto en tu propia compañía, como si estuvieras perdiendo el tiempo al no avanzar hacia ese final prescrito. Con el tiempo, esta inquietud se convierte en la música de fondo de tu vida. Aprendes a medir tu progreso no por cuánto te conoces a ti mismo, sino por qué tan cerca estás de cumplir con ese molde cultural. El peligro de vivir según este molde es que desanima la exploración profunda de uno mismo. Si el destino ya está establecido, ¿para qué desviarse del camino? ¿Para qué cuestionar si el destino encaja con lo que te has convertido? El condicionamiento te dice que descubrirte a ti mismo es secundario frente a encontrar a alguien más. Y al hacerlo, te invita sutilmente a abandonar partes de ti que no encajan bien en la narrativa de una relación. Puedes suprimir ambiciones, intereses o ideas poco convencionales porque podrían dificultar que encajes en el molde. De esta manera, la historia no solo moldea tus relaciones, también moldea tu identidad. Jung hablaba a menudo de la individuación, el proceso de convertirse en tu verdadero yo como la tarea central de la vida. Ese camino exige tiempo, espacio y la disposición de separarte de la multitud. Pero el condicionamiento invisible te dice lo contrario, que debes fusionarte, emparejarte y unir tu vida a la de otra persona lo antes posible. Y aquí está la tensión. La individuación te pide mirar hacia adentro mientras que el guión te exige mirar hacia afuera. Sin darte cuenta, puedes pasar décadas viviendo en esa tensión entre ambas fuerzas, alejándote de tu propio desarrollo por la atracción gravitacional de la expectativa. No es que el amor o la compañía sean algo malo. El problema surge cuando se convierten en una obligación. Cuando se buscan de manera automática sin considerar si realmente estás listo o si la persona en la que te estás convirtiendo es siquiera compatible con el papel que te enseñaron a interpretar. Las relaciones iniciadas bajo el peso de este condicionamiento suelen convertirse en espejos de ese mismo molde, seguras, familiares, pero poco desafiantes. Puede que encuentres comodidad, pero no encontrarás la verdad completa de ti mismo. Y la tragedia es que, para cuando lo notas, pueden haber pasado años y la persona que pudiste haber sido se siente lejana, casi inalcanzable. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en el QR en pantalla. Tú decides. Ahora, sigamos. El primer paso para aflojar el control de ese condicionamiento es la conciencia. Ver la historia por lo que es, una historia, no una ley absoluta, lo cambia todo. Cuando te das cuenta de que eres libre de escribir tu propio guión, la urgencia de encontrar a alguien se desvanece. Empiezas a ver el espacio de estar soltero no como una ausencia, sino como una oportunidad rara. Un campo abierto donde puedes sembrar ideas, sueños y partes de ti que nunca sobrevivirían en el suelo limitado de vivir solo para la aprobación de otra persona. Los estoicos llamarían a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, alineando tu vida con tu propia naturaleza, no con las narrativas artificiales heredadas.
Liberarse del condicionamiento invisible no significa rechazar el amor para siempre. Significa negarse a permitir que el miedo a estar solo dicte el curso de tu vida. Significa elegir conocerte profundamente antes de elegir compartirte. Porque cuando finalmente conoces a alguien desde un lugar de plenitud, no lo buscas para llenar un vacío. Lo invitas a caminar a tu lado en un camino que ya has hecho tuyo. Y ese es el tipo de conexión que ningún condicionamiento puede fabricar porque nace de la libertad, no del miedo. No sucede en un solo momento que puedas señalar. No es como si un día despertaras y todo fuera distinto. No, es más lento que eso. Tan lento que puedes convencerte de que en realidad nada está cambiando. Comienza con una pequeña concesión. Te saltas algo que querías hacer porque no encaja en el plan. Suavizas tu opinión en una conversación para evitar un poco de fricción. Te dices que no vale la pena discutir, que esto es lo que significa la madurez, que el amor significa encontrarse en el medio. Y al principio, parece inofensivo, incluso noble. Pero con el tiempo, esas pequeñas concesiones empiezan a acumularse y la persona que eras comienza a desvanecerse, no porque alguien lo exigiera directamente, sino porque lo fuiste ofreciendo pieza por pieza sin notar el costo. El cambio es tan sutil que apenas lo sientes suceder. Te adaptas para que todo sea más fácil, para mantener la paz, para proteger el lazo que crees que no puedes perder. Y aunque el compromiso forma parte de cualquier vínculo, hay una diferencia entre adaptarse y borrarse. Cuando empiezas a filtrar tus pensamientos antes de siquiera expresarlos. Cuando tragas tus deseos porque podrían causar incomodidad, comienzas a intercambiar autenticidad por seguridad. Los estoicos advirtieron sobre este tipo de trueque. Séneca escribió, quien es valiente es libre. La verdadera libertad en este sentido significa poder existir plenamente sin una edición constante de uno mismo. Pero cuando el amor se convierte en un escenario en el que siempre ensayas las líneas correctas, la libertad se escapa en silencio por la puerta trasera. Una de las razones por las que esta desaparición es difícil de detectar es porque a menudo se presenta como crecimiento. Te dices que te estás volviendo menos egoísta, más comprensivo, más flexible. Y a veces lo eres, pero hay una línea entre crecer y encogerse. Y cuando esa línea se difumina, puede que no te des cuenta de en qué lado estás hasta que ya está muy lejos. Empiezas a notar pequeñas cosas. Te ríes menos como lo hacías antes. Persigues menos de los intereses que alguna vez te hicieron sentir vivo. Dudas antes de expresar lo que realmente tienes en mente. En aislamiento, nada de esto parece alarmante, pero en conjunto crean una erosión silenciosa del ser, una versión de ti que ha sido cuidadosamente limada para encajar en la comodidad de otra persona. Lo que hace peligrosa esta erosión es que es autoinfligida. Rara vez alguien te pide explícitamente que desaparezcas. En su lugar, lo haces con la esperanza de mantener la conexión. Es la creencia no dicha de que el amor se mantiene eliminando tus aristas, volviéndote más fácil de llevar, siendo complaciente incluso cuando eso te cuesta algo esencial. Con los meses o los años, la persona que ves en el espejo se siente familiar pero extrañamente distante. Reconoces la silueta, pero el fuego interior, la combinación específica de pensamientos, deseos y expresiones que te hicieron ser quien eres, se ha apagado. Esta lenta desaparición no solo ocurre en las relaciones románticas. Puede darse en amistades, familias, incluso en lugares de trabajo. En cualquier espacio donde la presión sutil de pertenecer supere el valor de sostenerte como eres, la erosión comienza. Y porque el cambio es gradual, a menudo se siente como la forma natural en que las cosas deberían ser. Te dices que todos hacen concesiones, que tal vez este es simplemente el precio de la conexión. Pero en el fondo, un desasosiego silencioso se agita. Es la parte de ti que recuerda un tiempo en que te sentías plenamente vivo en tu propia piel, sin edición y sin disculpas. La dolorosa verdad es que desaparecer de esta manera no fortalece el lazo, lo debilita. Las relaciones construidas sobre verdades parciales y versiones filtradas crean una base frágil. Puedes mantener la paz en la superficie, pero debajo empieza a crecer el resentimiento y la conexión se convierte menos en cercanía genuina y más en mantener una apariencia. Marco Aurelio nos recordó, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos.
Si tus pensamientos están constantemente adaptados para evitar conflictos, entonces tu alma poco a poco adopta los tonos apagados de la evasión, perdiendo los colores vibrantes que te hacían único. Recuperarte de esta desaparición no se trata de ir al extremo opuesto y rechazar por completo todo compromiso. Se trata de recordar que la forma más auténtica de amor, ya sea romántico, de amistad o incluso amor propio, florece cuando ambas personas se mantienen íntegras. Se trata de reconocer que puedes ser amable sin borrar tus límites, que puedes ser afectuoso sin silenciar tu verdad. El valor de ser plenamente tú mismo a veces creará tensión. Pero la tensión no es el enemigo. Como entendían los estoicos, las pruebas que enfrentamos son el campo de entrenamiento de la fortaleza. Una relación que no puede resistir tu autenticidad no es una que realmente pueda sostenerte. La lenta desaparición es seductora porque se siente segura. Pero esa seguridad es una ilusión si llega al costo de tu propia fuerza vital. No estás destinado a ser una versión suavizada y digerible de ti solo para preservar una idea de amor. Un amor que exige tu ausencia no es amor, es un contrato de lento autoabandono. Y cuando finalmente ves esto, comienzas a entender que el mayor regalo que puedes dar a cualquier relación es la totalidad de quien eres, sin moldearte por miedo ni recortarte por compromiso. Porque en el momento en que dejas de desaparecer, dejas de intercambiar tu vida por la comodidad de alguien más y comienzas a vivirla como debe vivirse, completa, presente e inconfundiblemente tuya. Pertenecer es uno de los deseos más profundos del ser humano. Estamos diseñados para buscarlo, para sentirnos anclados en un lugar, en un grupo o en una persona. Hay consuelo en saber que tienes a dónde regresar, alguien que te llama suyo, una vida que se siente compartida en lugar de solitaria. Pero lo que rara vez reconocemos es el costo silencioso que esta pertenencia puede tener cuando no está fundamentada en la verdadera libertad. El costo rara vez se exige de manera directa. En cambio, aparece como una negociación constante, casi invisible, de tus pensamientos, tus deseos, tu propia esencia. Con el tiempo aprendes qué partes de ti son bienvenidas y cuáles deben ocultarse. Y mientras más entregas esas partes, más seguro pareces sentirte, incluso cuando algo esencial en ti comienza a desvanecerse. La seguridad de pertenecer a menudo viene envuelta en reglas. Algunas son explícitas, la mayoría no lo son. Descubres que ciertas opiniones es mejor no decirlas porque alteran la paz. Que ciertas ambiciones deben moderarse porque amenazan el equilibrio. Incluso las emociones, crudas y sin filtro, son cuidadosamente medidas para no incomodar a los demás. Poco a poco, empiezas a vivir en una especie de terreno emocional y mental intermedio. Nunca demasiado, nunca muy poco, siempre ajustado para encajar en el espacio que ocupas. Epicteto advirtió, si deseas mejorar, acostúmbrate a que piensen que eres ingenuo y tonto. Pero pertenecer a menudo nos hace incapaces de aceptar ser malinterpretados. Elegimos la suavidad en lugar de la honestidad, la aceptación en lugar de la autoexpresión, y esa elección, repetida una y otra vez, termina por transformarnos. Lo que hace que este costo sea tan sutil es que con frecuencia se disfraza de amor. Te dices que estás cediendo porque te importa, porque eres una buena pareja, un buen amigo o un buen miembro de la familia. Y a veces es cierto. Pero la línea entre el compromiso sano y la autoaniquilación es muy delgada. Y la pertenencia tiene una manera de empujarte hacia los segundos sin que lo notes. Un día te das cuenta de que ya no dices lo que piensas a menos que sea seguro. Has dejado de perseguir ciertos sueños porque no encajan con el plan compartido. Te has vuelto más cauteloso, medido, menos espontáneo, no porque quisieras cambiar, sino porque el cambio amenazaba la aprobación que tanto habías trabajado por asegurar. El costo de pertenecer no siempre se paga en momentos dramáticos de traición o pérdida. Más a menudo, se paga en pequeñas cuotas casi invisibles. El chiste que no hiciste porque no sabías cómo lo tomarían. La verdad que no dijiste porque podría causar conflicto. El riesgo que no asumiste porque requería explicarte ante alguien que no lo entendería. Cada uno de estos parece menor por separado, pero juntos forman un patrón. Con el tiempo, comienzas a vivir no para tu propia claridad o autenticidad, sino para la estabilidad del grupo o la relación. Cambias pedazos de tu individualidad por una sensación de seguridad, creyendo que mientras más des, más pertenecerás.
Si tus pensamientos están constantemente ajustados para coincidir con las expectativas de otros, tu alma inevitablemente perderá su propio color distintivo. Estar soltero, o incluso simplemente elegir la soledad cuando es necesaria, significa que conservas la propiedad de tus pensamientos, tus deseos y tu esencia sin una negociación de fondo constante. No se trata de aislamiento. Se trata de soberanía. Se trata de saber que cada decisión que tomas proviene de tu propio centro, no de un cálculo sobre cómo será recibida. Esto no significa que la conexión sea inherentemente peligrosa. El amor, la amistad y la comunidad pueden ser poderosas fuentes de crecimiento y alegría, pero solo te sirven si permiten tu presencia completa. Cuando pertenecer exige una edición constante de ti, no es conexión, es una forma sutil de control. Y el control, sin importar que tan suavemente se aplique, limita tu capacidad de vivir como realmente eres. Jung creía que la individuación, el proceso de volverse íntegro, no puede ocurrir cuando tu sentido del yo depende de la aprobación de otros. No puedes integrar las partes de ti que escondes para mantener la pertenencia. Elegirte a ti por encima de la comodidad de pertenecer no es fácil. Puede significar apartarse del grupo, romper reglas no escritas o soltar relaciones que no pueden sostener tu verdad. Puede significar momentos de soledad más agudos de lo que esperabas. Pero también significa vivir sin el peso del ajuste constante, sin la lenta erosión de tu voz y tu visión. Y en esa libertad ocurre algo extraordinario. Comienzas a pertenecer a ti de una manera que nadie puede arrebatarte. El costo de pertenecer es real, pero también lo es la recompensa de mantener tu vida en tus propias manos. Estar soltero no significa rechazar el amor o la conexión. Significa negarse a intercambiar tu esencia por ellos. Significa que cuando decidas pertenecer a algún lugar, será en tus propios términos, con tu ser completo, sin encogerte para encajar. Porque pertenecer es más dulce cuando no llega al costo de quién eres. Y la libertad, una vez conquistada, hace que cualquier otro tipo de conexión sea más rica, más profunda y más verdadera. Cuando eliminas el zumbido constante de las voces de los demás, algo inesperado surge en su lugar. Al principio es inquietante, el tipo de silencio que se siente casi demasiado fuerte. Notas pensamientos que no sabías que estaban ahí, ideas que habían estado enterradas bajo conversaciones, obligaciones y la atracción constante de la presencia de alguien más. A solas, no hay nadie que te distraiga de ellas. Salen a la superficie con una intensidad que puede sentirse abrumadora, como una habitación que has evitado limpiar durante años, de pronto iluminada por una luz dura y reveladora. Carl Jung escribió una vez: quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. La soledad exige ese despertar. Te pide mirar hacia adentro, enfrentar directamente lo que has estado evitando. Y aunque al inicio puede sentirse incómodo, hay algo más enterrado en ello: claridad. A medida que pasan los días o semanas, esa claridad se profundiza. Comienzas a escuchar tu propia voz con más precisión. Sin la negociación constante de tus pensamientos para encajar en las expectativas de alguien más, tus ideas se expanden más, se vuelven más audaces. Empiezas a seguir tu mente por caminos que antes habías descartado porque no coincidían con el plan compartido o con la comodidad del grupo. El mundo dentro de ti comienza a expandirse, llenándose de detalles y conexiones que no podías ver cuando estabas demasiado ocupado adaptándote al ritmo de alguien más. Esta es la parte de la que pocas veces se habla cuando se trata de estar solo, la manera en que tu mente se afila cuando nada la diluye. Al principio, la soledad puede sentirse como una pérdida, especialmente si has sido condicionado a verla como ausencia. Sin alguien con quien compartir tu día, sin alguien a quien consultar antes de decidir, sin un eco inmediato de tus palabras. Pero cuando te adentras en ella, te das cuenta de que la ausencia siempre ha sido malinterpretada. Lo que realmente recibes es espacio. Espacio puro, libre, sin medidas. Y el espacio tiene una forma de revelar la verdad. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. En la soledad, esa verdad se vuelve innegable. Dejas de buscar validación, dirección o valor fuera de ti. Empiezan a surgir desde dentro hacia afuera.
Y el poder de ese cambio es difícil de describir hasta que lo sientes. Cuanto más tiempo pasas en ese espacio, más te transforma. Al principio llenas el silencio con ruido, música, pantallas, conversaciones con cualquiera que quiera escucharte. Pero poco a poco empiezas a dejar que el silencio exista. Descubres que no todos los pensamientos necesitan ser apagados. Que parte del malestar que sientes en la quietud es simplemente el proceso de reencontrarte contigo. Es en esa quietud donde los deseos se vuelven más nítidos. Te das cuenta de cuáles sueños son realmente tuyos y cuáles eran heredados de la visión de alguien más sobre tu vida. Sientes la atracción hacia cosas que habías olvidado que eran importantes para ti. Es entonces cuando la soledad comienza a transformarse de incómoda a adictiva. No porque quieras evitar a las personas, sino porque has probado la libertad de vivir sin un compromiso constante. Hay un tipo peculiar de energía que surge de estar solo en tus propios términos. No es el aislamiento nacido del rechazo o de la pérdida. Es elegido, deliberado y arraigado en el respeto propio. Los estoicos verían esto como alinearse con la naturaleza, vivir de acuerdo con tu propia brújula interna. Comienzas a notar cuánto de tu vida antes estaba construida alrededor de la reacción, reaccionando al estado de ánimo de alguien más, a sus necesidades, a sus planes. Ahora tu energía se dirige hacia la creación. No estás gestionando las emociones de otra persona antes de poder explorar las tuyas. No estás moderando tu entusiasmo ni guardando una idea porque tal vez no la entiendan. En este espacio, el tiempo se siente diferente. Tiene otra amplitud, una apertura que permite un trabajo y un pensamiento más profundos. Puedes seguir una idea hasta que esté completamente formada sin ser interrumpido por la necesidad constante de consultar con alguien más. Puedes comenzar algo a medianoche porque te sientes inspirado o detenerte a mitad de un proyecto para seguir un nuevo pensamiento sin tener que explicarlo. Es en esos momentos cuando te das cuenta de cuánta energía habías gastado antes solo en mantener el equilibrio de una vida compartida. Esa energía ahora es tuya para invertirla en lo que realmente importa. Por supuesto, la soledad no es una corriente constante de inspiración. Hay días en los que el silencio se siente pesado, en los que desearías la facilidad de la presencia de alguien más. Pero incluso en esos momentos comienzas a comprender que ese peso tiene un propósito. Está dándote forma, construyendo tu capacidad para sostenerte por ti mismo, para sentarte con tu propia mente sin huir de ella. Con el tiempo, el espacio que la soledad crea deja de sentirse como un vacío y comienza a sentirse como un hogar. Descubres que las conexiones más auténticas que tendrás con otras personas, con el mundo y con tu propio trabajo son más ricas cuando crecen desde esa base. Ya no temes estar solo porque has visto lo que se puede construir ahí. Y una vez que experimentas la agudeza del pensamiento, la claridad de la visión y el impulso sin filtros de tus propios deseos, proteges ese espacio con fuerza. No como un muro contra el mundo, sino como el terreno en el que te sostienes firme e inquebrantable. Porque cuando perteneces plenamente a ti mismo, ninguna conexión puede arrebatarte eso, y ninguna ausencia puede quitártelo. Desde las historias más antiguas que nos cuentan, hay un hilo común, una promesa de que en algún lugar existe otra persona que nos completará. Está en los cuentos de hadas, en las canciones, en las películas. No estás completo hasta que encuentres a tu otra mitad. Al principio, esta idea parece romántica, incluso reconfortante. Sugiere que la mayor plenitud de la vida no viene de ti, sino de fusionarte con alguien más. Pero debajo de esa superficie cómoda se esconde una creencia peligrosa, que por ti mismo estás incompleto. Y cuando aceptas esa creencia, comienzas a vivir como si tu valor y tu estabilidad dependieran de otra persona. Este mito moldea silenciosamente tus decisiones. Si piensas que no estás completo, entonces cada acción se mide con la esperanza de atraer o retener a alguien más. Tus elecciones empiezan a girar alrededor de la posibilidad de ser elegido, de ser suficiente para otra persona. Tal vez ajustes tus ambiciones para que no amenacen la relación o minimices partes de tu personalidad que no encajan con la imagen de la pareja perfecta. Con el tiempo, tu identidad deja de basarse en lo que es verdadero para ti y se convierte en lo que asegura una conexión. Eso no es amor. Es dependencia disfrazada de devoción.
Y la dependencia, sin importar lo bonito del envoltorio, erosiona lentamente la individualidad. La dependencia es seductora porque ofrece una falsa sensación de seguridad. Te dice que mientras la relación exista, estarás a salvo. Pero esa seguridad tiene un costo. Comienzas a medirte no por tus propios estándares, sino porque también encajas en la vida de alguien más. Ignoras las señales internas, la insatisfacción, la curiosidad reprimida, los sueños callados, porque perseguirlos podría alterar el vínculo. Epicteto escribió: si quieres ser libre, no desees nada que dependa de otros. La libertad no crece en el terreno de la dependencia. Ahí se encoge, hasta que un día te das cuenta de que has construido tu vida sobre un suelo que puede desaparecer en cualquier momento. Cuando crees en el mito de la incompletitud, las relaciones dejan de ser elecciones y se convierten en salvavidas. La idea de perder a la otra persona no solo se trata de dolor emocional, se siente como perder una parte de ti mismo. Por eso tanta gente permanece en situaciones que ya no los nutren, por eso callan sus instintos e ignoran sus necesidades. Creen que irse significaría convertirse en menos que una persona completa. Pero la verdad es que nunca fuiste la mitad de un todo. Siempre fuiste alguien completo, capaz de amar, de crear y de tener propósitos sin necesidad de fundirte con otro. La plenitud que buscas en alguien más solo puede construirse desde dentro. Vale la pena preguntarse de dónde vino esta creencia. En parte, es cultural. Las sociedades suelen idealizar a la pareja, a la familia, como la forma más alta del logro personal. La soltería se presenta como una sala de espera, un estado temporal del que debes escapar. Incluso el lenguaje refleja este sesgo. Términos como sentar cabeza sugieren que solo en pareja la vida encuentra su verdadera forma. Pero esa narrativa deja fuera la realidad de que una relación no garantiza plenitud y que estar solo no es sinónimo de carencia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: muy poco se necesita para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti. El mito de la incompletitud esconde esta verdad, manteniendo a las personas buscando hacia afuera cuando el verdadero trabajo está en el interior. Liberarse de este mito no significa rechazar las relaciones por completo, significa acercarse a ellas desde un lugar de autosuficiencia y no desde la necesidad. Cuando ya no te ves como un fragmento esperando ser completado, el amor se convierte en una elección, no en una dependencia. Puedes dar sin miedo a perderte y puedes recibir sin que eso se convierta en tu fuente de identidad. Este tipo de amor es más rico, más profundo, porque está construido entre dos personas completas que pueden sostenerse por sí mismas si es necesario. Jung entendía bien esta dinámica. Creía que la verdadera conexión solo podía ocurrir cuando ambos individuos habían confrontado su propio mundo interior en lugar de usarse mutuamente para evitarlo. El reto es que elegir la plenitud puede sentirse solitario al principio. Sin la validación inmediata de una relación, debes enfrentarte por completo a ti mismo, tus defectos, tus fortalezas, tu potencial no realizado. Ese es el trabajo que la mayoría evita, y por eso la dependencia resulta tan tentadora. Pero una vez que comienzas a construir una vida que se siente completa en sus propios términos, algo cambia. El miedo a estar solo empieza a desvanecerse. Tu valor personal deja de oscilar con los estados de ánimo u opiniones de los demás. Y las relaciones que formas ya no están construidas para llenar un vacío, sino para compartir abundancia. El mito de la incompletitud es poderoso porque se ha repetido tantas veces que parece verdad. Pero la verdad real es más simple y mucho más liberadora. No eres la mitad de nada. Siempre has sido una persona completa, capaz, compleja. Cuanto más vivas desde ese lugar, menos tolerarás conexiones que requieran que te encoges. Dejarás de tratar el amor como un antídoto para tu existencia y comenzarás a verlo como un complemento de esta. Y en ese cambio, la dependencia pierde su fuerza. La individualidad vuelve a ocupar su lugar. Y tu vida deja de ser una búsqueda de la pieza faltante para convertirse en la creación de algo completo, totalmente bajo tus propios términos. La sociedad tiene formas de dejar claras sus preferencias sin decirlas directamente. Lo ves en cómo reaccionan las personas a ciertos hitos: comprar una casa, casarse, tener hijos. Estas cosas se celebran como señales de éxito, prueba de que estás en el camino correcto.
te vuelves predecible y la predictibilidad resulta reconfortante para el colectivo. Cuando formas parte de una pareja, la gente cree que sabe lo que viene después. Tu vida tiene una forma familiar. Es más fácil de entender, más fácil de clasificar, más fácil de controlar. Pero si te sales de ese patrón, si vives plena y decididamente en soltería, de repente te vuelves más difícil de definir. Tu próximo paso no es obvio. No encajas en el guión esperado. Y esa imprevisibilidad incomoda porque es señal de libertad, la clase de libertad que no puede ser gestionada. La multitud prospera en la estabilidad. Quiere saber qué esperar de ti. Y a cambio, ofrece la seguridad de la aceptación. Pero esa aceptación viene con un acuerdo no dicho: no te alejes demasiado del camino. Cuando estás en pareja, el camino casi ya está escrito: planes compartidos, compromisos mutuos, un ritmo que te mantiene en sintonía con la mayoría. Y no hay nada inherentemente malo en ese ritmo, a menos que ahogue el sonido de tu propio tambor. La persona que prospera en soltería no solo escucha su propio ritmo, vive de acuerdo con él. Toma decisiones que no requieren consenso. Se mueve de maneras que no se pueden predecir fácilmente. Y en un mundo construido sobre la conformidad, eso es un tipo de poder que tanto fascina como amenaza. La razón por la que la imprevisibilidad es tan poderosa es porque está enraizada en la autonomía. Si nadie puede predecir tu próximo paso, significa que nadie más está marcando tu dirección. No sigues un guión, lo estás escribiendo tú. La multitud puede ver esto como inestabilidad, pero para quien se atreve a ser diferente, es libertad. Sin la necesidad constante de negociar decisiones con alguien más, puedes girar cuando la inspiración surge. Puedes tomar riesgos sin tener que justificarlos. Puedes perseguir oportunidades que no tienen sentido para nadie más que para ti. Y esa capacidad de actuar sin demora, sin compromiso, es una moneda rara. Por supuesto, la multitud no ignora al que se sale del molde. A menudo intenta atraerlo de vuelta. Las preguntas llegan disfrazadas de preocupación: ¿no quieres a alguien con quien compartir tu vida? ¿No te da miedo terminar solo? Detrás de estas preguntas hay una suposición, que una vida fuera del marco de pareja tiene menos valor, que está incompleta. Pero esas son las preguntas de quienes miden la vida por lo bien que refleja a la mayoría. No pueden ver que la soledad, cuando se elige, no es carencia. Es un lujo. Es un espacio abierto donde la autodeterminación puede florecer sin interrupción. Quien ha aprendido esto lo sabe, y ese conocimiento se convierte en un escudo contra la presión sutil de conformar. Lo que más incomoda a las personas sobre alguien que prospera en soledad no es su aislamiento, sino su contentamiento dentro de éste. Si estás solo y miserable, la multitud se siente validada. Eso prueba que su camino es el mejor. Pero cuando estás solo y prosperando, interrumpes la narrativa. Demuestras que la felicidad y la plenitud no son exclusivas del carril de la pareja, y eso hace que otros cuestionen los compromisos que han hecho. Jung entendía este malestar, señalando que los conflictos más intensos, si se superan, dejan tras de sí una sensación de seguridad y calma que no se perturba fácilmente. La persona que prospera en soledad ha enfrentado el conflicto de la expectativa social de frente, y al superarlo encontró una calma que la multitud no puede replicar. La imprevisibilidad también genera resiliencia. Cuando no dependes de otra persona para definir tu identidad, los cambios te sacuden menos. La multitud teme la disrupción porque pone en duda la estabilidad que ha construido cuidadosamente. Pero quien se sale del molde se mueve por el cambio con fluidez. Está acostumbrado a navegar sin un mapa predeterminado. Sabe que la vida puede cambiar en un instante y se ha construido para adaptarse. Esta adaptabilidad es otra forma de poder, una que permite aprovechar oportunidades y resistir desafíos sin perder el sentido de sí mismo. Al final, la diferencia entre la multitud y quien se atreve no es sobre relaciones, es sobre agencia. La multitud sigue patrones marcados por otros, encontrando seguridad en los números. Quien se atreve toma el riesgo de salirse del camino, sabiendo que el terreno puede ser impredecible, pero también sabiendo que le pertenece explorarlo. Y al reclamar ese riesgo, gana algo que la multitud a menudo sacrifica: el derecho a vivir completamente en sus propios términos.
La persona que prospera en soledad entiende que la imprevisibilidad no es caos, es potencial. Es la apertura a ser moldeado por elección y no por defecto. No rechaza la conexión. Rechaza la idea de que la conexión deba llegar al costo de la individualidad. Y en un mundo que constantemente recompensa la predictibilidad, la negativa de quien se atreve a ser definido fácilmente es tanto una rebelión como una declaración. Pertenezco a mí mismo primero. Ese tipo de autocontrol no se puede dar y ciertamente no se puede quitar. Se construye, se gana y se protege. Y una vez que lo tienes, te das cuenta de que es el tipo de poder más raro que existe. Las mejores ideas rara vez llegan cuando estás rodeado de ruido. No suelen crecer en habitaciones llenas de charla, de movimiento constante y del peso de las expectativas ajenas. Surgen en las horas tranquilas cuando el mundo parece lejano y no hay nadie tirando de tu atención. Hay una cierta electricidad en esos momentos. Las largas noches cuando estás perdido en tus pensamientos, las mañanas tranquilas cuando despiertas sin obligación. En la soledad, tu mente vaga sin necesidad de permiso. Se adentra en territorios extraños, tropieza con conexiones que no habría hecho bajo la mirada de una audiencia. Carl Jung dijo una vez, la soledad es para mí una fuente de sanación que hace que mi vida valga la pena. Lo que él entendía es que la creación no se trata solo de inspiración, sino de espacio. Sin ese espacio, la materia prima del pensamiento no tiene lugar para tomar forma. Cuando estás solo, puedes perseguir una idea sin tener que justificar por qué importa. Puedes seguir un pensamiento hasta el fondo de la obsesión sin tener que explicarlo bajo la lógica de otra persona. Puedes dejar que te consuma durante horas, días o incluso semanas. Y no hay nadie que te diga que te detengas o que bajes el ritmo. Esa libertad de sumergirte por completo en tu propio proceso es un regalo raro en un mundo obsesionado con la conexión constante. Es en esa libertad donde se afila el filo creativo. Sin compromisos, sin la presión sutil de ajustar tu ritmo por otra persona, tu mente aprende a estirarse de maneras que no puede hacerlo dentro de la multitud. Los espacios llenos, ya sean físicos o emocionales, tienden a jalar tu atención hacia afuera. Estás consciente de los demás, de cómo podrían interpretarse tus acciones, de lo que se espera de ti. Esa conciencia puede ser útil en la colaboración, pero es veneno para ciertos tipos de pensamiento. El tipo de pensamiento que necesita ser indomable, sin medidas y sin la influencia externa. La soledad elimina la necesidad de aprobación. Ya no creas para ser visto de cierta manera. Creas porque algo dentro de ti exige ser traído a la existencia. Séneca señaló, debemos tomar un descanso del mundo y retirarnos dentro de nosotros mismos. No es un retiro por evasión, es un retiro como un acto de preservación, para proteger los frágiles comienzos de una idea hasta que sea lo suficientemente fuerte para enfrentar al mundo. La ausencia de expectativa es lo que hace que la soledad sea un terreno tan fértil para la creación. Cuando nadie espera de ti un tipo específico de trabajo, eres libre de explorar lo extraño, lo poco práctico, incluso lo absurdo. Y con frecuencia es en esas direcciones donde viven las ideas más originales. Puedes escribir algo que tal vez nunca se publique. Dibujar algo que nadie verá. Experimentar sin miedo a fallar en público. De esta manera, la soledad actúa como un laboratorio para tu imaginación, donde los errores no solo están permitidos, sino que son necesarios. Sin la mirada constante de la opinión de los demás, puedes asumir riesgos que de otra forma se sentirían demasiado expuestos. También existe un ritmo en la soledad que nutre la creatividad. Sin las interrupciones que surgen de una vida compartida, puedes entrar más fácilmente en lo que los psicólogos llaman flujo, un estado en el que el tiempo desaparece y estás tan absorbido en el trabajo que nada más existe. No tienes que detenerte a mitad de un pensamiento para responder un mensaje o explicar por qué sigues en tu escritorio. El impulso se acumula y te lleva más profundo en el proceso. Y a veces lo que surge de ese estado es algo que nunca podrías haber forzado solo con voluntad. Marco Aurelio escribió, en ningún lugar puedes estar más en paz, más libre de interrupciones, que en tu propia alma. Y en ese espacio ininterrumpido, con frecuencia llega tu mejor trabajo. El filo creativo de la soledad no se trata solo de producir más, sino de producir un trabajo que se sienta más verdadero.
En ausencia de otros, dejas de imitar. Dejas de moldear inconscientemente tus ideas para que coincidan con lo que es popular o lo que será alabado. Dejas de editar antes incluso de haber comenzado. Lo que surge es crudo, sin filtro y totalmente tuyo. Incluso si es imperfecto, lleva tu firma de una forma en la que un trabajo hecho bajo influencia constante nunca podría. Esa autenticidad vale más que el pulido, porque es la base de una voz que no puede ser replicada. Por eso tantos pensadores, escritores y artistas a lo largo de la historia han buscado la soledad, no como un rechazo a las personas, sino como un ingrediente necesario en su obra. Entendían que, aunque la colaboración tiene su lugar, las ideas más profundas y transformadoras suelen nacer en las horas silenciosas que nadie más ve. A solas puedes luchar con tus propias contradicciones, empujar tus propios límites y escuchar las verdades que no hablan lo suficientemente alto como para ser oídas en medio de la multitud. Esas verdades pueden incomodarte al principio, pero suelen ser las que transforman todo lo que creas después. Al final, el filo creativo de la soledad se resume en esto: la soledad te da espacio para escucharte con claridad, sin interrupciones, sin dilución. Te permite construir algo antes de que el mundo tenga la oportunidad de decirte lo que debería ser. Y una vez que has experimentado ese tipo de espacio, una vez que has sentido lo que es crear sin compromisos, empiezas a protegerlo con firmeza. No porque quieras cerrar al mundo, sino porque has visto lo mucho más vivo que se vuelve tu trabajo, tus ideas y tu propio ser cuando les das el regalo de nacer en silencio. Cuando sales del intercambio constante de emociones que implica estar ligado estrechamente a otra persona, algo sutil pero poderoso comienza a suceder. Al principio es desconcertante. Estás acostumbrado a revisar la temperatura emocional de otra persona antes incluso de reconocer la tuya. Has sido condicionado a ajustar tu tono, tu energía, tus palabras para mantener el equilibrio o evitar el conflicto. Pero cuando te retiras de esa negociación constante, la estática empieza a despejarse. Empiezas a darte cuenta de cuánto de lo que has estado sintiendo todo el tiempo ni siquiera era tuyo. No es que otras personas quieran pesarte. Es simplemente lo que ocurre cuando estás profundamente conectado. Sus subidas se vuelven tus subidas. Sus caídas se filtran en tus huesos. Con el tiempo se vuelve más difícil distinguir dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. Pero en la soledad empiezas a notar la diferencia. Te das cuenta de que la irritación que has estado sintiendo no es una parte permanente de ti. Es residuo de estar manejando constantemente las frustraciones de otra persona. La pesadez que solía quedarse en tu pecho no te pertenece en absoluto. Es algo que absorbiste en el proceso de tratar de mantener la paz. Los estoicos creían que nuestra paz mental no depende de los acontecimientos en sí mismos, sino de los juicios que les atribuimos. Cuando estás solo, esos juicios finalmente son tuyos, sin filtro y sin ser moldeados por el lente de otra persona. Al principio, esta claridad puede sentirse casi demasiado intensa. No estás acostumbrado a sentarte con tus emociones sin explicarlas o justificarlas de inmediato ante otra persona. No hay nadie que te asegure que estás exagerando, ni nadie que te distraiga con su propia crisis. Te quedas sintiendo lo que sientes en su totalidad. Y en esa experiencia completa y sin filtros, comienzas a escucharte otra vez. Notas lo que realmente te emociona, no lo que has fingido que te emociona solo para encajar con el estado de ánimo de alguien más. Notas lo que en verdad te irrita, no solo lo que ha sido conveniente discutir. Poco a poco, tu paisaje emocional deja de ser un espacio compartido y empieza a convertirse en tu propio territorio. Aquí es donde realmente ocurre la desintoxicación. Sin la entrada constante de necesidades, estados de ánimo y expectativas no dichas de otra persona, tu sistema nervioso empieza a calmarse. Dejas de despertar preparado para sorpresas emocionales. Dejas de ensayar conversaciones en tu cabeza antes de que ocurran. Empiezas a moverte por el día sin el peso de negociaciones invisibles. ¿Debería decir esto? ¿Esto les molestará? ¿Necesito arreglar esto antes de que se convierta en un problema? El espacio que queda no está vacío. Es respirable. Está lleno de tu propio ritmo, tu propio paso, tu propio sentido de equilibrio. La independencia emocional no significa que dejes de preocuparte por los demás.
significa que dejas de cargarlos de formas que te cuestan a ti mismo. En la soledad, aprendes a comunicarte contigo primero. Aprendes a validar tus propias emociones sin esperar a que alguien más las reconozca. Te das permiso de sentir sin necesidad de editarte para la comodidad de otra persona. Y cuando vuelves a conectar con otros, lo haces desde un lugar de firmeza, no de enredo. Una de las partes más sorprendentes de este proceso es la forma en que cambia la alegría. Cuando estás constantemente ligado al estado emocional de otra persona, tu alegría nunca es del todo tuya. Se amplifica con su felicidad o se apaga con su tristeza. A solas, tu alegría se vuelve autogenerada, constante y menos vulnerable a ser arrastrada por la tormenta de alguien más. Empiezas a notar los pequeños placeres puros que antes eran solo ruido de fondo, la forma en que la luz entra por tu cocina en la mañana, el sonido de tu propia risa por algo que solo tú encuentras gracioso. La calma que llega con simplemente estar en tu propio espacio. Esta desintoxicación emocional no siempre es cómoda. Habrá momentos en los que sientas la ausencia de la presencia emocional de otra persona como una especie de vacío. Incluso puedes sentir el impulso de buscar ese viejo enredo solo para sentir algo familiar. Pero si puedes resistir la tentación de llenar el silencio demasiado pronto, descubrirás que el vacío nunca fue vacío. Era un espacio esperando ser reclamado por ti, un espacio donde tu propia voz, largamente opacada, puede empezar a hablar de nuevo. Al final, la desintoxicación emocional que proviene de la soledad no se trata tanto de sacar a otros de tu vida, sino de eliminar la neblina que crean sin darse cuenta alrededor de tu mundo interior. Se trata de finalmente pararte en el centro de tu propio clima emocional sin ser arrastrado por las tormentas de alguien más. Y una vez que has sentido ese tipo de claridad, una vez que has experimentado la fuerza tranquila que surge de adueñarte de cada emoción que pasa por ti, entiendes por qué protegerla se vuelve innegociable. Porque en esa claridad no solo vuelves a escucharte, te reconoces. Y ese reconocimiento es el inicio de todo. Cuando eliges vivir en tus propios términos sin apoyarte en la estructura de una pareja o en la validación de un grupo, las etiquetas llegan rápido, solitario, egoísta, incompleto. Esas palabras no se tratan realmente de ti. Se tratan del malestar que tu independencia despierta en otros. Has salido del guión y la gente no sabe bien qué hacer con eso. Al sistema le encanta la dependencia porque es estable. Una persona dependiente es más fácil de guiar, más fácil de venderle algo, más fácil de mantener en su lugar. Si tu sentido de identidad proviene de la aprobación de tu pareja o de tu rol dentro de un grupo, harás grandes esfuerzos por protegerlo, incluso a costa de tu propia verdad. La dependencia te mantiene en línea, pero también mantiene al sistema a salvo. Cuando ya no necesitas esa estructura para sentirte completo, no pueden controlarte de la misma manera. Tus decisiones no están dictadas por el miedo a quedarte fuera, a ser abandonado o juzgado. Y eso te vuelve impredecible, algo que el sistema no sabe cómo manejar. No es sorpresa entonces que la independencia sea mal etiquetada. Le llaman soledad porque no pueden imaginar la plenitud sin compañía constante. Le llaman egoísmo porque priorizas tu propio camino sobre la comodidad de la conformidad. Le llaman incompleto porque su idea de completo está construida sobre la presencia de alguien más. Este etiquetado erróneo funciona como una forma de control social. Si la independencia se pinta como algo indeseable, menos personas la buscarán. Si se presenta la soltería como un fracaso, la gente correrá a emparejarse, incluso si eso significa silenciar partes de sí mismos para encajar en el molde. El sistema no necesita encadenarte físicamente. Solo necesita moldear tus creencias sobre lo que hace significativa la vida. Por eso, la elección de vivir libre, realmente libre, es tan radical. No se trata solo de ti. Se trata de negarse a reforzar un ciclo que intercambia autenticidad por aceptación. La independencia es amenazante porque es prueba de que puedes vivir sin validación constante. No necesitas que alguien te diga quién eres, que haga que tus decisiones se sientan legítimas o que te proteja de sentirte vacío. Esto no se trata de rechazar el amor o la conexión. Se trata de eliminar la necesidad de la ecuación. El amor dado libremente, sin dependencia, es una de sus formas más puras.
Pero para llegar a ese punto, tienes que mantenerte firme por ti mismo. Y aún así, este tipo de libertad no es fácil de sostener. Esto trae consigo sus propios retos. Habrá días en los que el peso de ser plenamente responsable de tu vida se sentirá más pesado de lo que imaginabas. Nadie más estará ahí para culpar cuando caigas. Y nadie más recibirá el crédito cuando tengas éxito. Todo es tuyo. Pero ese es el punto. La libertad sin responsabilidad no es verdadera libertad. Es solo otra forma de dependencia disfrazada de elección. La verdad es que la gente teme lo que en secreto desea. Quienes critican tu independencia, muchas veces, desearían tener el valor de reclamar la suya propia. Puede que no lo admitan, ni siquiera a sí mismos, pero tu ejemplo los obliga a confrontar los compromisos que han hecho. Es más fácil descartarte que preguntarse si se conformaron con algo más pequeño de lo que realmente querían. Por eso mantenerte firme en tu libertad no es solo una elección personal. Es un acto que puede transformar a quienes te rodean, incluso si al inicio se encuentra con resistencia. Así que, cuando te llamen solitario, recuerda que la soledad puede ser una fuente de poder. Cuando te llamen egoísta, recuerda que el respeto propio es la base de toda conexión significativa que tendrás. Cuando te llamen incompleto, recuerda que la plenitud no proviene de lo que sumas a tu vida, sino de lo que te niegas a entregar. El sistema puede prosperar con la dependencia. Pero tu vida no tiene por qué hacerlo. El mal etiquetado perderá importancia una vez que lo veas por lo que realmente es, una señal de que has salido de los límites donde otros se sienten más seguros. Y cuando salgas de ellos, te darás cuenta de que hay mucho más espacio aquí afuera del que alguna vez te hicieron creer. La soberanía no es algo en lo que tropiezas. Es algo que se gana. Y el precio nunca es barato. Para reclamarla, tienes que soltar cosas a las que la mayoría se aferra como prueba de una buena vida. Los planes compartidos que te dan una sensación de dirección. El afecto automático que te tranquiliza sin esfuerzo. La compañía integrada que hace que los fines de semana y las fiestas se sientan menos vacíos. Estas son cosas cálidas y reconfortantes, pero vienen con hilos atados. Hilos que pueden alejarte silenciosamente de ti mismo. Dar el paso hacia la verdadera soberanía significa cortar algunos de esos hilos. Y esa es una decisión que la mayoría no tomará porque exige renunciar a una comodidad que se siente demasiado buena para perder. En la soledad no hay nadie que valide o rechace tus decisiones. Cada elección es solo tuya. Esa libertad puede sentirse embriagadora y aterradora al mismo tiempo. No hay nadie con quien compartir la carga cuando una decisión resulta equivocada. Nadie con quien dividir la culpa. Pero tampoco hay nadie que te detenga cuando tu instinto es claro y tu visión está enfocada. La soberanía se trata de asumir ambos resultados, las victorias y los errores, con la misma aceptación firme. Dejas de delegar la responsabilidad de tu vida y comienzas a cargarla completamente tú mismo. Los estoicos entendían esto en lo más profundo. Epicteto escribió, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La soledad se convierte en el campo de entrenamiento para ese dominio. Por supuesto, el precio que pagas no es solo en comodidades tangibles. Lo pagas en momentos de duda. En noches en las que el silencio se siente más pesado de lo que pensabas. En mañanas en las que desearías que hubiera alguien a tu lado para compartir las pequeñas alegrías. La soberanía puede ser solitaria, no porque falten personas en tu vida, sino porque has elegido vivir sin depender de ellas para mantenerte firme. Aprendes a ser tu propio ancla, a generar tu propia seguridad, a sentarte con la incomodidad en lugar de buscar una solución rápida en la presencia de alguien más. Esa habilidad, aprender a mantenerte firme en ausencia de apoyo externo, se convierte en una de tus mayores fortalezas. La belleza de la soberanía es que cambia la calidad de cada conexión que eliges tener. Sin dependencia, las relaciones dejan de ser un recurso para llenar un vacío. Se convierten en elecciones hechas desde la abundancia, no desde la necesidad. No le pides a alguien que te complete ni que te rescate de ti mismo. Lo invitas a caminar a tu lado porque quieres, no porque necesites. Jung hablaba a menudo de la individuación, el proceso de volverse completo dentro de uno mismo. La soberanía es la expresión vivida de esa plenitud.
Puedes amar profundamente sin el miedo de que perder a alguien signifique perderte a ti mismo. Pero el mundo rara vez fomenta este tipo de autodominio. Prospera en la dependencia mutua, en la previsibilidad de las personas que están atadas entre sí de formas que las mantienen en su lugar. Un individuo soberano no puede ser manipulado o persuadido tan fácilmente. Es menos probable que acepte lo que no se alinea con sus valores, menos dispuesto a permanecer en situaciones que no sirven a su crecimiento. Eso puede hacer que seas más difícil de aceptar para quienes prefieren la comodidad antes que la verdad. Puede que descubras que algunas relaciones se desvanecen porque estaban construidas sobre tu disposición a ceder partes de ti para mantener la paz. La soberanía no permite ese tipo de borrado personal. El precio también incluye la necesidad de confrontarte a ti mismo sin distracciones. No haya quien culpar cuando no actúas, nadie detrás de quien esconderte cuando evitas el trabajo duro. Te ves con claridad, tus fallas, tus puntos ciegos, tus excusas. Y en esa claridad tienes dos opciones, cambiar o aceptar la verdad de quien eres sin huir de ella. Ambas son difíciles, pero cualquiera de las dos es un paso hacia el tipo de libertad de la que la mayoría solo habla. La recompensa por pagar este precio es una vida que es inconfundiblemente tuya. Cada decisión, cada logro, cada error lleva tu firma. Te mueves por el mundo sin necesidad de diluirte para ser aceptado ni de moldearte para encajar en los planes de otra persona. Tu tiempo es tuyo. Tu energía es tuya. Tu mente es tuya. Eso no significa que la vida se vuelva más fácil. Significa que se vuelve tuya de una manera en la que nada ni nadie puede arrebatártela. Y una vez que lo sientes, una vez que vives días y meses sabiendo que eres el único autor de tus elecciones, es casi imposible renunciar a ello. La comodidad de los planes compartidos y el afecto automático siempre tendrá su atractivo, pero nunca superará el poder silencioso y constante de saber que te perteneces por completo a ti mismo. Ese es el precio de la soberanía y la razón por la que vale la pena pagarlo. Hay un punto en la soledad en el que algo cambia. Al principio, estar solo puede sentirse como un espacio que intentas llenar, una habitación demasiado callada, una vida a la que le falta un sonido al que estabas acostumbrado. Puede que te sorprendas mirando tu teléfono, no porque tengas algo que decir, sino porque esperas que alguien te recuerde que importas. Al inicio, la soledad te pone a prueba. Te muestra cada grieta, cada lugar en el que dependías de alguien más para mantenerte firme. Pero si permaneces en ella el tiempo suficiente, si resistes la tentación de correr de nuevo hacia la comodidad de ser necesitado o validado, algo extraordinario comienza a suceder. El silencio deja de sentirse como un castigo. Empieza a sentirse como una forma de fuerza que no sabías que tenías. No es una transformación repentina. Es gradual, casi imperceptible al principio. Un día despiertas y te das cuenta de que ya no sientes la misma necesidad de consultar con alguien antes de tomar una decisión. No necesitas que alguien te tranquilice cuando aparece la duda. Has aprendido a sostenerte por ti mismo. Ese es el poder silencioso de la independencia. No es ruidoso ni presuntuoso, pero es inquebrantable. Has dejado de entregar tu estabilidad a los demás. Y con eso, has recuperado una forma de libertad que la mayoría nunca llega a conocer de verdad. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto enseñaba que la libertad llega cuando controlas tu propia mente y tus deseos, cuando ya no dependes de lo que está fuera de ti para estar en paz. También hay una calma profunda que surge al saber que puedes manejar la vida sin apoyarte en el andamiaje emocional de otra persona. Has pasado por los momentos de duda, por las largas noches en las que te cuestionaste si eras lo bastante fuerte para mantenerte de pie solo, y saliste del otro lado. No intacto, pero sí sin quebrarte. Ya no temes al silencio porque aprendiste a escuchar tu propia voz en él. Y esa voz se ha vuelto más fuerte, más clara y más confiable que el ruido de las opiniones externas. Lo interesante es cuánto cambia esto tus relaciones, no alejando a las personas, sino redefiniendo por qué están en tu vida. Cuando ya no buscas a alguien que te complete, comienzas a elegir personas que te expanden. Amor, amistad, conexión. Estas cosas dejan de tratarse de llenar un vacío y comienzan a tratarse de compartir abundancia.
Jung creía que la verdadera conexión solo podía ocurrir entre dos individuos completos, cada uno responsable de su propio crecimiento. Cuando te has encontrado plenamente, finalmente puedes encontrarte con los demás sin la carga de una necesidad oculta. Por supuesto, este yo inquebrantable no está exento de vulnerabilidad. Sigues sintiendo dolor, decepción y anhelo, pero ya no te desestabilizan. No temes a la pérdida de la misma manera porque sabes que no te perderás contigo. Ya has estado solo antes y sobreviviste. Te sentaste en el silencio y encontraste no vacío, sino una vida interior rica que nadie más podía darte. Y cuando llevas ese conocimiento contigo, cambia la forma en la que te mueves por el mundo. También hay humildad en esta etapa. Reconoces que la autosuficiencia no significa aislamiento. Puedes aceptar ayuda sin sentirte dependiente. Puedes amar sin miedo a perder el equilibrio. Puedes dejar que las personas entren y salgan sin que eso sacuda tu base, porque tu base ya no está construida sobre su presencia. Está construida sobre ti. Esta es la paradoja de la verdadera libertad. Cuanto más te perteneces, más libremente puedes entregarte a los demás. Y quizá la parte más profunda es la forma en que cambia tu sentido del tiempo. Ya no corres para llenar tus días y evitar estar a solas con tus pensamientos. Saboreas los momentos de una manera que antes no podías porque ya no intentas escapar de ellos. Incluso las experiencias ordinarias, un paseo al anochecer, una comida tranquila, una tarde con un libro, adquieren riqueza. No son intervalos entre eventos más importantes. Son la vida misma. Cuando finalmente conoces esta versión de ti, comprendes que nunca estuviste realmente incompleto. Solo estabas oculto por el ruido, la distracción y la dependencia. Y ahora que has despojado todo eso, ves lo que siempre estuvo ahí, un ser completo, firme y profundamente vivo. Ese es el momento en el que te vuelves inquebrantable. Y una vez que lo has sentido, sabes que nunca podrás volver al tipo de vida en la que tu paz depende de que otra persona te mantenga en pie. Porque la verdad es que el ser que finalmente has encontrado no es frágil. Es lo más fuerte sobre lo que alguna vez te sostendrás. Al final, la mayor libertad que conocerás es el momento en que te das cuenta de que ya eres completo. Protege esa verdad, vívela y nunca dejes que el mundo te convenza de lo contrario. Si este mensaje habló a tu interior, hay otro video esperándote en tu pantalla que te llevará aún más profundo en este camino de fortaleza y autodescubrimiento. Míralo a continuación. Y gracias por ser parte de Senda Estoica, donde cada paso que das es un paso hacia convertirte en quien realmente eres.